Ahora sí. Buenas tardes, esta es la primera entrevista que desarrolla Juventud Libertaria. Estamos con el ingeniero Álvaro Tejerina para presentar el movimiento liberal. Y primeramente quisiéramos preguntarle quién es usted, a qué se dedica y cómo surgió el movimiento liberal. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Álvaro Tejerina. Yo soy nacido aquí en la ciudad de Santa Cruz. Ya acabo de cumplir 41 años. Soy profesional ingeniero egresado de la Gabriel René Moreno. Eh, Realicé mi segunda carrera en la Universidad NUR, mi carrera de Derecho, en la cual estoy en el proceso de la defensa de la maestría en estos momentos. Y bueno, varios posgrados en mi especialidad que es estructuras en la ingeniería, ¿no? Me dedico desde hace casi ya 20 años trabajando en paralelo, tanto en mi empresa privada con proyectos estructurales y peritajes estructurales, y en la parte pública me he desempeñado en todo ámbito de la inversión pública. Tengo una especialidad en inversión pública y planificación. He trabajado a lo largo de estos casi 20 años en entidades como la gobernación. He prestado servicios externos al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, a la Universidad Gabriel René Moreno, a muchos municipios en Santa Cruz, y también he estado invitado a ocupar una cartera de Estado en la gestión 2020 en el gobierno de transición. Posterior a eso, Excelente. me he dedicado exclusivamente a las empresas que tengo y a la docencia, porque soy docente invitado en la Gabriel René Moreno también. Excelente, muchas gracias. ¿Y de qué forma surgió la idea del movimiento liberal? ¿En qué momento fue que usted decidió que después de todo el trabajo que se está realizando, incursionar en este movimiento? Bueno, la esencia política siempre lo he tenido desde jovencito, desde que lo ayudaba a mi padre a estar en varias conferencias. Mi padre es profesor de matemática y física y daba conferencias en todo Bolivia, entonces yo lo acompañaba. Desde ahí me gustó la política, la participación. Desde joven comprendí que la política es una esencia, no es algo externo a nosotros. Esa es la visión la primera visión que tenemos, la esencia política, ¿no? Y esa es una misión personal que tenemos en el movimiento liberal, de quitar o anular ese dogma que se tiene a nivel mundial, no solamente nacional, de creer que la política es algo malo, algo externo, solamente para personas elegidas o solamente para personas iluminadas, cuando realmente es una esencia que tiene todo ser humano, y no solamente una esencia, sino también un deber que tiene que ejercerlo. El movimiento liberal nació desde épocas de la pandemia prácticamente. Con varios colegas ingenieros nos pusimos bien nerviosos en el tema de la pandemia, porque estábamos en esa época de transición y vimos que había grandes falencias en ese momento en el gobierno. Bueno, prácticamente todos los gobiernos no se sabía qué hacer, no se tenía un plan de emergencia. Entonces, hasta ese momento nosotros siempre éramos dependientes de cualquier tipo de gobierno como profesionales. Nosotros atendíamos nuestros negocios, nuestra profesión, y se acababa el asunto. Entonces, a partir de esa crisis sanitaria que tuvimos realmente, yo particularmente fui una de las primeras personas en enfermarme, y ahí nos hizo reflexionar de estar alejados, de la consecuencia de estar alejados de la problemática que tiene tu ciudad, tu departamento, tu país. Conformamos un grupo de profesionales entre ingenieros, arquitectos, y generamos un plan de emergencia. Se lo presentamos a personeros del gobierno nacional. Bueno, primero lo socializamos en las redes. Eh, Teníamos 5 visitantes o 6 espectadores, no teníamos más. Pero yo y varios colegas hemos sido desde hace varios años docentes de posgrado. Entonces, una persona que era nuestra alumna, que fue nuestro alumno, había estado trabajando en función de gobierno en La Paz. Lo vio nuestro video en las redes sociales y bueno, nos llamó, nos invitaron, y fue de esa forma que pudimos ingresar en los últimos meses a hacer gestión. Y desde ahí, obviamente, ya empezamos nosotros a estructurarnos como movimiento.
pero realmente el movimiento liberal nace el año pasado, en junio del año pasado, porque estuvimos casi un año y medio estudiando y deliberando qué corriente filosófica en primera instancia y luego política, porque la política deriva de la filosofía, se acogía a lo que nosotros queríamos como profesionales, como padres de familia, y bueno, ahí encontramos lo que eran los principios del liberalismo. Los principios, nosotros los llamamos los principios básicos, los que no se pueden mutar, los que no pueden evolucionar, los que no deberían transformarse a través del tiempo, ¿no? Nosotros como ingenieros, por ejemplo, trabajamos y manejamos los principios fundamentales. Por ejemplo, solamente le digo uno, el de la gravedad. Claro. Si usted cree o no cree, no importa. Usted se lanza a un segundo piso y se va a matar. Entonces, lo mismo nosotros manejamos esos tres principios que no pueden derivarse, no pueden modificarse. Entonces, generamos desde el año pasado ese movimiento. ¿Para qué? Para poder transformar nuestra sociedad, porque si nosotros no hacemos nada, que supuestamente somos las personas pensantes, imagínense las personas que todavía carecen de un conocimiento o están en formación. Entonces vamos a ir en un retroceso total y cuando realmente queramos hacer algo ya va a ser tarde. Efectivamente. Respecto a los principios, quisiéramos saber cuáles son los principios fundamentales bajo los cuales se maneja el movimiento liberal, teniendo Ya, en cuenta que usualmente dentro del liberalismo los principios fundamentales de cada agrupación son no necesariamente los mismos en cuanto a los que son los primordiales. sí, perfecto. Justamente esa fue, no, fue nuestro primer estudio, nuestro primer análisis. Estudiamos toda la evolución primero de la política, luego de la filosofía y por último pues de las corrientes ideológicas en materia política. Y bueno, nos encontramos con los principios básicos del liberalismo que pueden o no ser de una concertación mutua o de una concertación con varias agrupaciones, pero sin embargo es lo que creemos nosotros, ¿no? Y como dijo alguien bien sabio, no es lo que está pasando, sino lo que crees que está pasando. Entonces las creencias muchas veces son más poderosas que la misma realidad. Pero no nos quedamos con principio, nos faltaba algo más. La filosofía liberal del movimiento se maneja con tres derechos naturales y tres principios fundamentales. O sea, es como una balanza. Tienes que tener peso y contrapeso, atribución, derechos y deberes, ¿no? Entonces, los tres deberes, perdón, los tres derechos fundamentales con los que nace todo hombre, ya eso sí creo que son de mutuo acuerdo entre todos, que viene a ser el derecho a la vida, porque sin vida no existe derecho prácticamente, el derecho comienza con la vida, derecho a la libertad y derecho al gozo y disfruto de tu esfuerzo, ¿no? No lo llamamos mucho propiedad privada porque hasta ese término es bien satanizado, ¿no? Efectivamente. Pero para que usted pueda ejercer esos tres derechos, para que usted pueda ejercer el derecho a la vida, hay un principio fundamental, así como la gravedad, que le va a dar el equilibrio, que viene a ser el propósito de vida, que nosotros lo llamamos el proyecto de vida. Tiene que tener sentido tu vida, por algo naciste. El segundo, para ejercer la libertad y no convertirse en un libertinaje, tiene que haber el principio rector de la responsabilidad, que prácticamente es asumir las consecuencias por tus acciones que tomaste. Si no, estaríamos hablando de simple derecho. Y el tercero, que es el más controversial, con el que creo que la mayoría mucho no entiende, que viene a ser el disfrutar y gozar el fruto de tu esfuerzo, que viene a ser la propiedad privada como derecho y su principio de equilibrio, la solidaridad. Cuando nosotros, y eso fue lo que nos ocurrió hasta el 2020, la verdad que estábamos casi 15 años de profesión con varios colegas y nos dedicamos a trabajar desde el año cero de nuestra carrera que egresamos y nos fue de una forma extraordinaria, éxito total en el ámbito económico. Pero cuando llegó la pandemia, eso fue lo que nos destrozó, porque nos hizo ver que estábamos totalmente desequilibrados. Muchos tenían para oxígeno, tenían para gastar en hospitales y personas que no tenían y se morían en las calles. Entonces, cuando uno no ejerce el principio de solidaridad, no obligatoriedad, solidaridad para reponer algo de lo que tu sociedad te ha podido dar, ¿no? Ya sea seguridad, ya sea educación, ya sea salud,
Entonces se desequilibra la balanza y es ahí lo que viene lo opuesto al capitalismo, ¿no? Las grandes divisiones económicas, que eso es lo que no se quiere. Entonces, los tres principios en resumen sería el de propósito de vida, que es el proyecto de vida, el de responsabilidad y el de solidaridad. Algo interesante que mencionaba sobre la solidaridad es que efectivamente existe un gran grupo de la población que cree que la solidaridad está ligada al socialismo y está totalmente desarraigada del liberalismo. Además que se cree que el liberalismo lo que genera son monopolios donde pocas empresas se hacen de todas las riquezas dentro de una región. Y me gustaría saber por qué estos conceptos son incorrectos y por qué el liberalismo en sí no está peleado con la solidaridad y en sí nosotros igual creemos que la fomenta. Ya, en primera instancia todo viene de una educación. Cuando alguien o algunas personas destruyen la educación en una familia, en un barrio, en una sociedad, destruyen toda la cultura. Entonces, al destruir primero el término de política, entonces la gente se alejó de su esencia, se alejó de su participación y empezó a depender. Al alejarte de la política, te alejas de tu responsabilidad social, de tu responsabilidad como ciudadano, de interesarte y de participar por tu ciudad. Entonces, al alejarte, necesitaste un padre y ese padre fue el Estado. Y el Estado agarró mediante los impuestos, que es lo más sanguinario que puede haber, porque eso apareció en la época de las guerras, para sustentar las guerras, apareció como gran benefactor para quitarle a los ricos y darle a los pobres. Y eso lo asemeja a la ciudadanía con solidaridad y eso no tiene nada que ver, porque el principio de solidaridad justamente es la no obligatoriedad, es algo espontáneo que uno devuelve, no por bueno ni por caritativo, sino porque tiene que devolverle el equilibrio a su sociedad, porque uno vive en sociedad. Cuando uno viva solito, entonces el principio de solidaridad no existiría, pero como uno vive en sociedad, tiene que generar ese equilibrio y devolver algo a su sociedad. ¿Mediante qué mecanismo? Hay varios: cooperativas, acciones sociales, acciones benefactores, hay mil y un ideas que se puede materializar con con la solidaridad. Efectivamente, y es un punto bastante interesante a analizar, que nos podríamos quedar horas hablando, pero partiendo por otro lado, respecto al Estado, que siempre se habla de buscar reducirlo, y dentro de Juventud Libertaria buscamos reducirlo y también distribuirlo. Y nos gustaría saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que usted piensa sobre un sistema federal comparado con un sistema centralizado y cuáles podrían ser los acercamientos y los alejamientos de ambos sistemas de gobierno dentro del liberalismo. Perfecto. El plan que nosotros estamos manejando, y para ponernos en contexto, el plan son ideas y lineamientos a largo plazo. Es una planificación a largo plazo cuyo producto es plan. Te da los lineamientos. Nosotros ya hemos generado un plan. Luego de eso viene más pequeño y donde ya se materializan varias acciones e indicadores, se llama programa. Y algo más chiquitito, generalmente 1, 3 o 5 años, se llama proyecto, donde ya uno materializa actividades y subactividades. Nuestro plan, que ya lo hemos lanzado, maneja, es una esfera de tres, vamos a decir. Maneja tres objetivos, tres dimensiones donde se va a implantar y tres tiempos. Entonces, para responderte, en el proyecto que todavía lo estamos manejando, que sería el proyecto 2025-2050, se plantea reducir a la mínima expresión todo lo que viene a ser el gobierno, ¿no? El gobierno, porque si estamos hablando de Estado, estaríamos hablando de población y territorio. Entonces, realmente sería el gobierno, ¿no? El concepto, eh, el buen concepto sería gobierno, pero bajo la premisa que nosotros tenemos de hacerle entender a la gente que ahorita el gobierno no funciona con el tamaño gigante que tiene, no funciona. Lo que pretende el movimiento es llevarlo a su mínima expresión, pero que funcione 10 veces más de lo que está funcionando ahorita, ¿no? Y para eso necesitamos efectividad. Nosotros partimos como uno de nuestros objetivos, bueno, son tres que va a tener el Estado o el gobierno, en este caso del movimiento liberal.
Uno, la defensa, porque para eso se creó el Estado, para defender contra invasiones externas, para que uno pueda trabajar tranquilo en su sociedad. Defensa externa e interna. La segunda era por la justicia, para impartir justicia. Para eso se creó el Estado. Y el tercero es el desarrollo humano, y ahí es donde yo te respondo. Nosotros vemos y hemos identificado en nuestro análisis que el principal problema ahorita es la persona fallida. ¿Por qué? Porque está destruida culturalmente, moralmente, éticamente, en todos los ámbitos está destruida. Entonces, la persona individual es la que hace la sociedad. Por más que nosotros cambiemos ahorita a un federalismo o a una independencia, si usted quiere, no va a funcionar, porque van a aparecer los terratenientes, van a aparecer los principados. Entonces, lo que primero nosotros queremos atacar es el desarrollo humano, mediante, obviamente, la educación, salud, el medio ambiente y otros factores más que tenemos implantados. Posterior a eso, vamos a reducir, tenemos ahorita 17 ministerios. Nosotros en los primeros 5 años estamos planteando reducir simplemente a 9 ministerios, y de los cuales un segundo punto viene a ser realizar una asamblea constituyente, uno, para arreglar todos los vacíos que tenemos, porque tenemos bastantes vacíos, y obviamente para pasar de un estado colonial que tenemos ahorita a un estado liberal, que eso es lo que queremos, porque ahorita tenemos estado colonial, las autonomías no funcionan, las autonomías de 100 competencias que tiene el Estado le han dado 2 a cada departamento, entonces no funciona ahorita la autonomía, entonces no va a funcionar tampoco el federalismo. Uno, si no tenemos las condiciones y las reglas marcadas por los principios liberales en la Constitución. Y número dos, si no tenemos a la persona que va a manejar, o a la persona que va a generar la sociedad y que va a hacer funcionar al federalismo, ¿no? Entonces, creemos que como punta de lanza, lanzar que el federalismo lo va a cambiar todo, para nosotros es una gran mentira, ¿no? Para nosotros es una gran mentira porque primero se tiene que cambiar la sociedad, comenzando desde el individuo, cambiar la constitución para que realmente funcione un modelo liberal en el marco obviamente de la organización, porque el federalismo es una organización administrativa del Estado. Entonces, una vez teniendo eso, en los primeros 5 años, tenemos el segundo tiempo de implantación, que es un periodo de 10 años, ahí recién se va a ver el desarrollo ya tanto de la persona como sociedad y obviamente del modelo de organización que va a ser el federalismo. Excelente. Y esto nos plantea una última pregunta respecto al federalismo. Primeramente decirle que compartimos la visión. Muchos piensan que el simple federalismo puede darnos una respuesta. Parte esta idea más que nada por un resentimiento hacia actitudes del gobierno central, con los diversos, bueno, con toda la población en general debido a su mala gestión, que es parte de un estado grande. Y en último lugar, y como segunda pregunta respecto al sistema federal, ¿el federalismo está peleado con el liberalismo o realmente es lo opuesto o existe un punto intermedio? Ya, el federalismo para nosotros no tiene una comparación con el liberalismo, porque el liberalismo es una ideología filosófica que se pacta en principio. El federalismo es un modelo de organización. Ahora, que en ese modelo de organización se ve los aspectos políticos, justicia, economía, todos los aspectos que conforman un Estado, es muy distinto a lo que pregonan los principios del liberalismo. O sea, no tiene uno nada que ver con el otro. Ahora, ¿cuándo sí estaría el federalismo como modelo de organización territorial? ¿Cuándo estaría peleado con liberalismo? Cuando usted quiere implantar federalismo y quiere implantar impuestos, más impuestos, quiere implantar impuestos federales. O sea, cuando hace las acciones opuestas a lo que pregona el liberalismo, dentro de este modelo de organización, ahí sí estaríamos totalmente peleados. Yo casualmente tuve una reunión la semana pasada donde había un grupo federal que decía que la solución era el federalismo y obviamente apuntaban a generar más impuestos. Entonces era totalmente opuesto a lo que nosotros pregonamos. Nosotros queremos, al cambiar y al bajar a su mínima expresión el Estado, entonces lo que vamos a hacer es minimizar a su mínima expresión también el sistema impositivo, o sea, la cantidad de impuestos que tiene en estos momentos el Estado. Efectivamente, es igual parte del lineamiento de Juventud Libertaria y nos parece un concepto muy interesante. El modelo económico. Respecto, ya tratamos el tema de la doctrina.
en cuanto a los ideales y la filosofía. Después la planificación dentro del tiempo, junto con el sistema de gobierno que puede llegar a funcionar y estructurarse dentro de los periodos que explicaba. Y por último nos gustaría indagar sobre el modelo económico. ¿Cómo lo ve el movimiento liberal el desarrollo de un modelo económico y cuál cree que sería el mejor modelo económico a aplicarse en Bolivia y cuál es su propuesta en base al modelo económico que podría funcionar en el país? Ya, perfecto. Uno de los grandes, creo yo, como autocrítica de muchos movimientos liberales, libertarios, y bueno, y bastantes de la derecha, es encasillar al liberalismo como tal, como principio, como filosofía de vida, en solamente modelo económico. Yo he visto en cantidad de redes, y no está mal, pero la economía como dimensión en la humanidad es solamente una. Nosotros tenemos en nuestra realidad, y eso es obviamente autodemostrable de todos puntos, tres dimensiones de nuestra realidad. La dimensión social, que tiene que ver con salud, educación, cultura, medio ambiente, la dimensión económica y la dimensión política, ¿no? Entonces, si centramos el liberalismo solo en la dimensión económica, ahí nos estamos equivocando. Justamente ese fue el gran error de la derecha. Hay un disertante que es excelente, Agustín Laje, que lo manifiesta y dice, la derecha se ocupó por la plata y la izquierda se ocupó por la cultura, y ahí es donde nos hicieron bolsa, ¿no? Entonces, nuestro modelo de nosotros tiene que tener estas tres dimensiones: la social, que es educación, cultura, salud; la económica, con el modelo económico; y la política, que es el sistema de participación, sistema de elección, sistema de responsabilidad ciudadana y familiar; y obviamente la justicia, que entra en la dimensión política. En la dimensión económica, el modelo económico mantiene los principios liberales por sobre todo en dos ejes: reducir a su mínima expresión el impuesto, pero no solamente con palabras, sino nuestro modelo que nosotros tenemos impositivo va a ser a lo que dicen los principios de la economía. Yo no soy economista, pero hemos tenido que estudiar economía, sus principios. El principio de la economía, no del comercio, porque el comercio es otra cosa, de la economía es el ahorro y posteriormente la inversión. Nuestro sistema impositivo ahorita de nosotros está gastar, 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 porque si no gastas, pagas el 13% de IVA. Entonces nosotros tenemos una metodología para que la persona ahorre y no paguen demasiado impuesto, para que ese ahorro, ya sea por el sistema bancario, por el sistema cooperativo o por su propio sistema personal, pueda luego invertirse. Y el segundo eje viene a ser la libertad en restricciones económicas, ¿en el marco de qué? De la competencia del libre mercado, no del monopolio como tenemos ahorita en el caso BOA, que ha hecho quebrar a una empresa extranjera y ahorita tiene el monopolio de la aviación, ¿no? Entonces, si usted ve, por ejemplo, la competencia que hay entre telefónicas, eso podría asemejarse un poquito a lo que es el libre comercio y obviamente el beneficio-costo que cada persona puede adquirir de cada empresa. Bueno, es un grato honor haberlo tenido en esta entrevista. Realmente fue una entrevista de mucha calidad con un grado académico que fue el que esperábamos dentro de Juventud Libertaria, lo cual nos trae mucha alegría. También poder mostrarle a nuestros seguidores que existen agrupaciones capacitadas, preparadas y que saben exactamente de los conceptos liberales que queremos defender. Y por último, nos gustaría saber cómo ve el panorama actual y qué mensaje podría dar a Juventud Libertaria y a todos los individuos que nos están siguiendo y están viendo esta entrevista, que será publicada tanto por TikTok como en YouTube. Perfecto. El escenario actual, como siempre lo hemos manifestado, estamos ante una involución en la cultura. Las próximas elecciones son las más importantes, importantes en toda la historia de Bolivia, porque tenemos dos problemas a subsanar. El primero es interno y es económico y cultural, ¿no? Porque estamos frente a una devaluación, frente a expropiaciones, frente a la injusticia. Y el segundo viene con la ideología de género, con el adoctrinamiento. Han destrozado a la mujer, la limitaron a llamarla persona gestante. Entonces,
Nosotros tenemos estos dos, el problema de la globalización y tenemos el problema interno de la injusticia y de la economía e inseguridad que tenemos. Y lo único que puedo manifestar es que la responsabilidad es de absolutamente todos, no de una persona iluminada, no de dos personas iluminadas o de un caudillo. La responsabilidad es de todos, sean padres o no sean padres, sean, qué sé yo, estén solitos en este mundo o tengan una gran familia. La responsabilidad como ciudadanos es de todos. El día de mañana ya no va a haber vuelta para atrás, ya va a ser por revolución, ya no va a ser por elección si queremos modificar algo. Muchas gracias, estimado. Realmente me complace tenerlo acá y poder iniciar este ciclo de entrevistas con su movimiento. En un futuro, cuando se pueda presentar más propuestas y el tiempo se nos dé, nuevamente nos gustaría poderlo tener acá. Muchas gracias a todos los que están viendo este video. No se olviden de seguir a las redes del Movimiento Liberal, que igualmente vamos a ponerlo en las descripciones respectivas. Muchas gracias a todos por vernos y bueno, hasta luego. Y aquí corto el video. Y esto.